Buenas tardes. Bienvenidos a un espacio más de Hoy a la Mesa. Hoy vamos a tratar un tema muy importante que se llama bioseguridad en restaurantes. Bienvenidos a las personas que se están conectando en este momento a esta conferencia que vamos a tener a través de los medios virtuales. Hoy contamos con la presencia de Carolina Ávila Coral. Carolina es la directora de la revista Safety Ya. Les voy a contar un poco acerca del perfil de ella. Carolina Ávila es youtuber, formadora, auditora y conferencista en temas de seguridad y salud en el trabajo. Directora, como les dije hace un minuto, de la revista Safety Ya. Cuenta con una academia de formación sobre aspectos relacionados con normatividad, seguridad industrial y salud ocupacional, que es conocido actualmente como seguridad y salud en el trabajo. Carolina, buenas tardes. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Buenas tardes, Luis. Muchísimas gracias a SIGRA por invitarnos a esta charla sobre protocolos de bioseguridad para restaurantes. Muchas gracias, Carolina, y a las personas que se están conectando. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación que hemos hecho a través de nuestras redes de SIGRA en este espacio del sector de la gastronomía. Les repito nuevamente el tema que vamos a tratar. Se llama bioseguridad en restaurantes, muy oportuno para este momento y de mucha actualidad. Entonces te damos a ti el espacio, Carolina, para que tú inicies con tu conferencia, con tu presentación. Vamos a tener si llegan a haber inquietudes, interrogantes, a través de un link que vamos a colocar en la red del Facebook Live, van a encontrar donde ustedes se pueden inscribir y darnos sus datos por si más adelante requieren otro tema de mayor interés o requieren profundizar. Igualmente nos pueden ir haciendo sus preguntas y cuando terminemos la conferencia, Carolina muy amablemente, ella nos va a resolver las inquietudes. Entonces, Carolina, adelante y nuevamente muchas gracias. Gracias, Luis. Vamos entonces a compartir pantalla. Listo. Entonces, bueno, bienvenidos a esta charla de protocolos de bioseguridad para restaurantes. Mi nombre es Carolina Ávila Coral y en esta presentación de Safety Ya, ahí encuentran nuestro enlace www.safetyya.com, nuestra revista virtual y academia de formación en seguridad y salud en el trabajo. Vamos a iniciar haciendo primero algunas aclaraciones con respecto al alcance de esta conferencia. Ustedes están trabajando en el sector de los restaurantes, es decir, ustedes ya saben gran parte de las normas que existen, la forma correcta de realizar las actividades de un restaurante. Entonces, cuando hablamos de establecimientos dedicados a la preparación y consumo de alimentos, pues ustedes seguramente ya conocían la Ley 979, el Código Sanitario Nacional, la Resolución 2674-2013, entre otras normas. Entonces, no vamos a hablar en esta presentación de esas normas que son propias de la buena práctica en la elaboración y preparación de alimentos, porque consideramos que ustedes ya las manejan, por eso están trabajando en este sector y ya conocen esa normatividad que regula su sector. Vamos a hacer énfasis es en lo nuevo, en lo que ha salido a partir de que inició la emergencia sanitaria derivada por COVID-19 en Colombia, que ha cambiado la forma en que debemos realizar algunas tareas en nuestras organizaciones. Para ello, vamos a hablar en esta presentación, digamos, de 7 principios básicos que son los que debemos considerar en todo momento cuando estemos tomando decisiones para la implementación de los protocolos de bioseguridad en nuestras organizaciones. Vamos a mencionar algunos elementos de la normativa, pero pues no podemos hablar de todas las normas porque el propósito de esto no es sentarnos a leer la normatividad, eso lo pueden hacer ustedes en cualquier momento, con calma y a su ritmo. Lo que necesitamos es establecer cuáles son esos principios básicos que ustedes deben considerar
para tomar decisiones en su organización de cómo adoptar, adaptar e implementar los protocolos de bioseguridad. Vamos a hablar primero de las 3C. Seguramente ustedes ya lo han escuchado. Es las 3C que debemos evitar. Y esto no es solo una buena práctica para nosotros en familia, para los ciudadanos en general, sino es uno de los elementos que ustedes deben tener en cuenta al tomar decisiones en su organización para aplicar los protocolos de bioseguridad. Empecemos con las 3C, lo que debemos evitar. Lo ideal es que ustedes eviten en su organización estas 3C. Las 3C son, 1, evite lugares cerrados con poca ventilación. 2, evite espacios concurridos o abarrotados de personas. Y 3, evite el contacto cercano como conversaciones cara a cara. Veamos un poquito más al detalle de cómo estas 3C debemos verlas aplicadas en nuestros restaurantes. Tengamos en cuenta que el riesgo de infección o de brotes puede incrementarse cuando las 3C ocurren al mismo tiempo. Es decir, ustedes no pueden permitir que en sus restaurantes concurran estas 3 situaciones. Eso no debe pasar. Al contrario, debemos trabajar porque ninguna de las 3 ocurra. Porque aparte de que tenemos una situación muy complicada por todo lo que la pandemia está generando a nivel de trabajos, a nivel económico, a nivel de salud, pues lo que menos necesitamos es que haya un brote en nuestro restaurante y ahora salgamos en la prensa como el restaurante que infectó a 100 personas. Entonces, estos 3 principios los debemos tener en cuenta cuando analizamos cada uno de los espacios de nuestra organización, cuando pensamos en la cocina, cuando pensamos en la zona de servicio al cliente, cuando pensamos en la zona de caja, cuando pensamos en el domiciliario, siempre debemos considerar estos principios. Comencemos con el primero, lugares cerrados con poca ventilación. Entonces, lo primero que debemos determinar es cómo está nuestro restaurante en torno a la ventilación. Seguramente, por las buenas prácticas de manufactura, su cocina no tenga ningún problema de ventilación, pero debemos ir más allá. Debemos mirar la zona de recepción donde llegan las personas, donde llegan a caja, donde se sientan a comer. Esos lugares deben estar bien ventilados. Lo que nos sugiere la normativa y las buenas prácticas es, bueno, pues si usted tiene ventanas, entonces mire la forma de tener todas las ventanas abiertas. Entre más natural sea la ventilación, es más recomendado. Entonces, si estamos en un restaurante que dispone de ventanas, pues lo que pensaríamos inicialmente es, bueno, abramos las ventanas. Ahora, abrir las ventanas va a tener unas implicaciones que debemos revisar. De pronto hay que poner una reja para evitar que mosquitos ingresen, o de pronto son unas ventanas que dan a la calle y la gente podría entrar y meterle la mano al comensal. Entonces, ahí habría que mirar específicamente cómo están nuestras instalaciones y si es posible tener ventanas, sea porque ya existan, lo que vamos a hacer es abrirlas para mejorar la ventilación y garantizar de que el aire circula adecuadamente y sale al exterior. Pero tenemos otra situación y es que puede que nosotros no tengamos ventanas, puede que las condiciones de nuestro restaurante no tengan ventanas o las que se tienen por alguna razón no se pueden abrir. Entonces hay que pensar en alternativas. Hay algunos restaurantes que tienen zonas al exterior. Eso podría ser interesante mirar si pueden aprovechar esas zonas de forma tal que puedan generar espacios como los que vemos en la imagen, en los cuales se tienen mesas separadas, mesas completamente separadas, donde lo que pasa de una mesa y otra, pues no esté interfiriendo con los comensales de al lado, donde hay una buena ventilación, donde incluso se tienen espacios arriba. No siempre se va a poder, pero es otra alternativa que podemos tener en cuenta si tenemos algún espacio como una terraza que podamos utilizar para los que ya están en municipios no COVID o en municipios con bajo riesgo, donde seguramente empiecen a habilitar ya el servicio a la mesa. Pero puede que ninguna de las dos situaciones pase, puede que ustedes, señora, puede que pase otra situación y es que
estemos en un sitio donde no hay ventanas y tampoco tenemos terraza, que puede ser seguramente el espacio que a la mayoría de ustedes pues se están enfrentando, y es un restaurante donde por donde hay una ventana en algún espacio, pero que esa ventana no es suficiente para ventilar. Entonces, si nosotros podemos mantener ventanas y puertas abiertas, pues bien. Y algunos de ustedes dirán, no, pues que aquí en Barranca Bermeja la ventana no es suficiente. Yo necesito encender los ventiladores. Lo puede hacer. Lo que tenemos que garantizar es que el aire no recircula entre nosotros, sino que el aire sale. Cuando se están utilizando aires acondicionados, lo que dicen las diferentes resoluciones del Ministerio de Salud es que se debe contar con filtros EPA. Se debe garantizar el mantenimiento y cambios según la ficha técnica de dichos filtros. Entonces, cuando estamos pensando en mantener la buena ventilación, debemos revisar. Tenemos ventiladores, están en buen estado, tenemos ventanas y puertas que podamos abrir y garantizar la ventilación. Si eso no es suficiente, requerimos aire acondicionado. Debemos mirar la ficha técnica de los filtros, cuándo fue la última vez que le hicimos el mantenimiento y generar el mantenimiento adecuado de los equipos si no lo hemos hecho y tener la evidencia de que esos equipos pues están realizando adecuadamente el trabajo. La recomendación principal del Ministerio ante aires acondicionados es que tengan los filtros EPA. Pero definitivamente no se puede, pues lo que tenemos siempre es que garantizar una adecuada limpieza, desinfección y mantenimiento, y que hace aire acondicionado que tengamos tenga una salida al exterior. ¿Sí? Lo que siempre debemos evitar es estar en un lugar cerrado donde el aire está circulando al interior del espacio y no está saliendo. Para cualquier inquietud adicional, pues ya consulte específicamente con el técnico o con el proveedor de su aire acondicionado, que conocerá exactamente las condiciones en que debe funcionar. Entonces, lo primero que debemos garantizar es la ventilación. Si no hay ventilación, estamos empezando mal, porque estamos poniendo en riesgo a nuestros trabajadores y a nuestros comensales o a las demás partes que ingresan, como los domiciliarios que llegan temporalmente por un pedido y salen. Entonces, ese es el primer elemento y era la primera C, y era evite los lugares cerrados. Hay que tener una buena ventilación. Entonces, debemos pensar en todos los puntos de nuestro restaurante. Si nuestro restaurante tiene pues una sala donde están los comensales, y nuestro restaurante de pronto tiene una zona de juegos para niños, que de todas maneras en este momento seguramente no estén en servicio, pero igual no importa el lugar donde se pare una persona, debemos garantizar que hay una buena ventilación. También en los baños debemos garantizar que hay una buena ventilación. En la cocina, que ustedes ya la deben tener por las mismas buenas prácticas. La segunda C, lo que debemos tener en cuenta es nada de espacios concurridos o abarrotados de personas. Y ahí empezamos a tener este tipo de situaciones que veíamos en el pasado, pues ya no se van a volver a repetir. Entonces, si nosotros teníamos, que normalmente pasa en un restaurante, que pues debemos optimizar el área y entre mayor número de mesas tengamos, mucho mejor, pues ya eso debe cambiar. Debemos repensar la organización de los espacios de trabajo, tanto en la cocina, en las zonas de almacenamiento, de despacho, como en la zona de servicio al cliente, porque no podemos tener espacios concurridos. Cuando hablamos de aglomeraciones y de espacios concurridos, pues no podemos evitar tener que hablar un poquito de la norma. Vamos a evitar meter normas, pero en este momento nos pareció muy importante. ¿Por qué? Porque hay una resolución, que es la resolución 1003 de 2020, donde el Ministerio de Salud define qué es una aglomeración y dice que una aglomeración es toda concurrencia de personas en espacios cerrados y abiertos, en los cuales no se pueda guardar el distanciamiento físico de 2 metros como mínimo. Es decir, cuando empezamos a mirar que si entre dos personas no garantizo un distanciamiento físico de 2 metros, ya estoy hablando de una aglomeración. Eso significa que yo puedo tener, por ejemplo, 1000 personas en el estadio El Campino, en el estadio Metropolitano de Barranquilla, pero si yo esas 1000 personas las distancio de 2 metros entre una y otra,
Yo tendría 1000 personas en un estadio, pero no tendría una aglomeración. Pero si en nuestro restaurante, al momento de pagar, hay 3 personas y no mantienen el distanciamiento físico de 2 metros, tengo una aglomeración en mi restaurante y por lo tanto estoy rompiendo una regla y como lo dice el parágrafo, pues si las autoridades identifican que hay aglomeración en nuestro restaurante, no necesariamente con servicio a comensales, simplemente en la zona de despacho, si tengo muchos domiciliarios que están esperando su pedido y yo no logro ese distanciamiento de los 2 metros, pues tengo una aglomeración. Entonces, debemos empezar a pensar en ese punto número 2, espacios concurridos o abarrotados de personas, y lo vamos a traducir es, debemos tratar de garantizar ese distanciamiento físico de 2 metros entre mis empleados y los comensales, entre las personas que llegan a mi organización, como los proveedores o los domiciliarios. Siempre al momento de tomar decisiones de implementación de los protocolos de bioseguridad, siempre hay que darle prioridad al distanciamiento. Eso debe ser lo primero que debemos tratar de hacer, el distanciamiento. El tercer punto es el contacto cercano como conversaciones cara a cara. Y ahí empiezan a haber un poquito de situaciones más difíciles en los aspectos relacionados con cómo funciona un restaurante. ¿Por qué? Porque tenemos ciertas experiencias de usuario de que cuando uno llega al restaurante, se sienta, lo atienden, por ejemplo, hay algunos restaurantes donde le reciben a uno la chaqueta y se le ponen en el ropero y entonces el mesero llega y lo saluda y nos presenta el restaurante y nos dan la carta. Bueno, pues resulta que todos esos contactos cercanos, todas esas conversaciones cara a cara, debemos tratar de evitarlas. Si podemos evitarlas al 100, pues mucho mejor. Y ahí es donde empiezan a haber algunas condiciones donde por la actividad propia de un restaurante va a ser difícil. Sin embargo, debemos empezar a mirar en qué puntos de nuestra organización podemos evitar ese contacto. ¿Qué es lo que debemos hacer? Que las personas estén a 2 metros de distancia. Es decir, esa costumbre que tenían los meseros o las personas que tomaban las órdenes de ir puesto por puesto, persona por persona, ir rodeando toda la mesa hasta conseguir pues todas las órdenes, debemos empezar a mirar cuáles son las alternativas para evitar al máximo ese contacto. ¿Cómo podemos hacer para garantizar un buen servicio, una buena experiencia de cliente sin tener que tener cerca al trabajador y al comensal? Entonces debemos empezar a mirar estrategias. Algunas que sugieren las normativas, las resoluciones, pues está, por ejemplo, empecemos con las cartas. Entonces no tengamos las cartas físicamente en papel donde se le entrega a cada persona y se la tomando la orden, sino empezar a mirar alternativas, como funciona, por ejemplo, en los restaurantes de autoservicio, donde las cartas están publicadas en pantallas, en carteleras, están grandes, y la persona lo que hace es mirar esas pantallas y presentar su orden. Eso pues funciona muy bien en restaurantes de autoservicio. En restaurantes de servicio a la mesa debemos empezar a mirar alternativas de cómo nos podemos apoyar en diferentes elementos para lograr un efecto similar, tratando de reducir el tiempo que el trabajador debe necesariamente intercambiar con los comensales. Hay algunos que están implementando este tipo de barreras y acrílicos, porque hay algunas personas que dicen, no, pues yo vendo es un corrientazo, entonces cuando vendo el corrientazo es posible que la gente lo vea a la entrada en una cartelera y lo pida, pero esa persona que toma el pedido o esa persona que recibe el pago, pues va a estar muy expuesta. Es muy difícil tomar un pedido a 2 metros de distancia. Y más cuando consideramos que en un restaurante pues no van a estar solo esas 2 personas, sino hay muchas personas, entonces hay ruido. Entonces, medidas alternativas que se tienen para lograr ese distanciamiento, que aunque físicamente no podemos evitar que estén a 2 metros porque debo recibir la orden o debo recibir el pedido, lo que utilizamos es alguna barrera de protección. En este ejemplo que vemos en pantalla, entonces lo que tenemos es una barrera de un acrílico que protege tanto al trabajador
del cliente o del domiciliario, el que esté en su momento, como a su vez al domiciliario del trabajador. Entonces, estas son alternativas que podemos tener en cuenta siempre pensando en evitemos los contactos cara a cara. Y cuando no los podamos evitar, entonces debemos utilizar elementos de protección. Un elemento, como lo mencionamos, sería esta barrera acrílica que facilita la protección a ambos lados. Las 3 Cs que normalmente promueve la Organización Mundial de la Salud y el Gobierno Nacional ha replicado en muchas redes sociales son estas 3, pero nosotros adicionamos una cuarta y es cuídese al tocar objetos y superficies. Idealmente no toque objetos y superficies que no necesite tocar. Y pasa mucho en algunas organizaciones que puede llegar a tocar la planilla, toca todos los elementos. Debemos tratar de evitar los contactos, tanto los trabajadores como los comensales, como todos los que participan en el negocio del restaurante, debemos tratar de evitar que toquen objetos y superficies. Entre menos toquemos, más nos protegemos, porque el virus puede estar en cualquier lugar. Y el problema en sí no es tocar los objetos. El problema en sí es que somos muy dados a tocarnos la cara y no somos conscientes de que hemos tocado objetos que podrían estar contaminados. Entonces también debemos tratar de mirar cómo minimizamos tocar objetos y superficies. ¿Sí? Una alternativa es empezar a utilizar dispositivos móviles que permitan que no haya el intercambio del esfero, de la hoja, de la carta. La misma resolución dice que no se deben entregar cartas. Entonces, hay que tratar de mirar si nos podemos apoyar en nuevas tecnologías para que esas nuevas tecnologías, ya sean unas pantallas que están a la entrada de la empresa, del restaurante como en un autoservicio, o tecnologías que le permitan a los comensales ver la carta desde un dispositivo móvil e intercambiemos ese intercambio de cartas y esferos y notas que antes hacíamos, pues tratemos de evitarlo. Ahí ya llevamos 4 principios que debemos tener en cuenta al momento de tomar decisiones en nuestra organización. Y vamos a ver otros principios que pueden sonar muy básicos, pero no por básicos debemos evitarlos. Al contrario, en este momento donde están aumentando los contagios, debemos ser más rigurosos. Entonces, primero vimos las 13 con una ñapa, la cuarta, que es lo que debemos evitar. Y aquí ya vamos a hablar de los 3 principios de lo que debemos hacer. Recuerden que ahí en el chat del Facebook está el link del formulario de registro para aquellas personas que quieran recibir más información acerca de los protocolos de bioseguridad y otras capacitaciones que son de interés para los restaurantes. No olviden, ahí en el chat está el link del formulario. Entonces, vámonos con los principios. ¿Cuáles son los principios? Lo que debemos hacer. Y seguramente estos principios dicen, ay, pero eso ya lo sabía. El problema es que no lo estamos aplicando bien. Desde la primera circular que sacó el Ministerio de Salud y el Ministerio de Trabajo, ya nos los han dicho. El problema es que vemos en el día a día que la gente no lo aplica. Y ustedes en sus restaurantes deben ser rigurosos. Algunos de ustedes ya los conocen porque vienen del sector de alimentos, pero debemos ser rigurosos. No podemos permitir que nadie viole estos principios. ¿Cuáles son estos principios básicos? Lavado de manos, limpieza y uso de elementos de protección personal, como su nombre lo indica, son básicos. Pero de la buena aplicación de estos 3 puntos dependerá el éxito de su negocio en el buen manejo de la bioseguridad. Y empecemos con el tema del lavado de manos. El lavado de manos, primero, ustedes ya lo saben, sus trabajadores deben lavarse muy bien las manos. Deben saber exactamente cuáles son los pasos, gastar los 30 segundos. Si un trabajador no hace bien el lavado de manos, pues hay que llamarle la atención, hay que mirar qué está pasando y hay que revisarlo. No podemos permitir que la gente no se lave bien las manos. Esas lavaditas de manos de 2 segunditos, ya, me lo eché, eso no funciona. Hay que lavarse bien las manos. De nada sirve que ustedes tengan los mejores filtros EPA, que hayan abierto las ventanas, que la gente esté separada a los 2 metros, que hayan hecho todo lo posible,
Si la persona llega de su transporte público, entró al restaurante y se lavó las manos en 5 segundos. Pues no hicimos nada porque el virus no salió en las manos y en algún momento tocó algún elemento que podía tenerlo. Entonces debemos ser juiciosos con el tema del lavado de manos. Debemos garantizar que existen elementos adecuados para lavarse las manos. ¿Para quiénes? Para todos aquellos que en algún momento pisen nuestro restaurante. Debemos pensar mecanismos para los domiciliarios cuando llegan, para nuestros proveedores, para nuestros trabajadores y para cuáles son los elementos mínimos, obviamente agua, jabón para lavarse las manos y servilletas de papel. Hay algunos que tienen pues secadores automáticos. De todas maneras se recomienda tener como alternativa las servilletas de papel, porque empieza el juego de que yo abro la llave, cierro la llave y pues todos estamos tocando la llave con manos que pueden estar con el virus. Si podemos tener para el lavado de las manos ayudas automáticas, donde yo solo pongo las manos y el agua cae automáticamente, el jabón cae automáticamente, pues mucho mejor. ¿Por qué? Porque evitemos el contagio con objetos y superficies. Recordemos esa 4C que adicionamos ahí, y es cuidado con las superficies. Entonces, si yo puedo evitar que mis comensales, mis trabajadores, mis domiciliarios, mis proveedores, cuando se lavan las manos, toquen la llave, el grifo, toquen el secador, toquen la perilla de la puerta, pues estamos avanzando en unos temas. Se lavó las manos, pero hubo muchos contactos adicionales. Si podemos lograrlo, ahorita hay algunos sistemas donde uno con el pie oprime como un pedal y sale el agua, persona esté tocando todos esos elementos. Entonces, todo lo que podemos hacer alrededor de lavarnos las manos va a ser muy útil. También la señalización. Muchas personas dicen, ay, pero es obvio, todo el mundo sabe lavarse las manos. Pero lo que se ha encontrado en que no es cierto. Así que si colocamos la señalización de esas buenas prácticas de lavado de manos, que nos las da la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Salud, hay muchos modelos que podemos utilizar. Coloquémoslo también al lado de los lavamanos para que sea claro el mensaje, para que si la persona olvida un paso, de pronto mira las instrucciones y se acuerda y lo hace. Y en el caso de sus trabajadores, hay que ser muy rigurosos. No podemos permitir esos lavados rápidos de 5 segundos. No se pueden permitir. Debemos ser rigurosos. Si es necesario, recapacitemos a todos nuestros trabajadores en estas buenas prácticas. Pero a veces no se va a poder estar cada ratito lavándose las manos. Entonces, la segunda alternativa, el gel antibacterial o el alcohol glicerinado, concentración. Esto no reemplaza el lavado de manos. Siempre el lavado de manos con agua y jabón será lo mejor. Entonces, al momento de ustedes tomar decisiones de implementación, siempre busquen la forma de que las personas se laven las manos. Si definitivamente no es posible por el espacio, por las condiciones, por el presupuesto, entonces empecemos a mirar en alternativas de tener gel. El antibacterial, alcohol glicerinado, dependiendo pues de lo que ustedes vayan a utilizar, lo pueden colocar al inicio, a la entrada de sus restaurantes, en varios puntos donde varias personas puedan acceder a él, y también, si es posible, pues que tenga un elemento de que sea como automático. Si tuviera un sensor, muchísimo mejor, pero si no lo tiene, es importante que estemos permanentemente pues limpiando también esa botella, porque muchas personas la tocan. También para los domiciliarios, ¿qué pasa? El domiciliario va a estar mucho tiempo en la calle, expuesto a muchas personas. Entonces, a los domiciliarios lo mejor es darles un kit de alcohol que puedan utilizar para desinfectarse sus manos cuando están realizando las actividades por fuera de la empresa, sus entregas de pedidos. Entonces, en las decisiones también debemos mirar ese punto. ¿Se puede lavar las manos? ¿Sí o no? Si no se las puede lavar, entonces necesitamos garantizar o unos puestos fijos de alcohol para que las personas puedan hacer el proceso con sus manos de desinfección, o si la persona está en permanente movimiento, ya debo darle su kit personal.
Debemos tener en cuenta que el uso del alcohol es igual al del lavado de manos, es decir, debe durar los 30 segundos y debemos hacer exactamente los mismos movimientos y seguir las mismas instrucciones que el lavado de manos. Porque lo que se ha encontrado en algunos casos es que las personas creen que por ser alcohol ya, simplemente se lo tocan un poquito, medio se lo esparcen y ya. Si no hacemos todos los movimientos para garantizar que el alcohol cubre toda la mano, pues no estamos haciendo nada, estamos desperdiciando el alcohol. Entonces, estos principios básicos son fundamentales para el éxito y son los mismos que llevamos desde el inicio de la jornada. Luego nos dicen entonces que debemos tener en cuenta la limpieza y la desinfección. Seguramente ustedes dirán, no, pues es normal, yo ya limpié. Pero lo que hacemos ahora es aumentar la frecuencia y aumentar posiblemente el nivel de concentración del producto que utilizamos. Entonces debemos revisar cuáles son las especificaciones de los productos que utilizamos y si es necesario aumentar su concentración. Si antes limpiábamos, por ejemplo, los baños cada 4 horas, pues ahora debemos también aumentar la frecuencia. Es decir, si lo hacemos cada 4 horas, ahora de pronto los debemos hacer cada hora. La limpieza y la desinfección es muy importante porque, como lo mencionábamos, tocar productos y tocar objetos y superficies, pues puede proliferar el virus, puede hacer que llegue a otros espacios y posteriormente la gente toca esos productos, se toca la cara y pues ahí es cuando viene el contagio. Tenemos que tener en cuenta cuáles son los productos que vamos a utilizar y más aún debemos capacitar al personal que realiza la limpieza y la desinfección. A veces suena tonto, ¿no? Pero es que la señora lleva 20 años haciendo limpieza y desinfección. Sí, pero nos sobra. ¿Por qué? Porque de pronto estamos cambiando los productos, porque queremos aumentar el nivel de concentración del producto, porque vamos a aumentar la frecuencia. Entonces debemos dejar evidencia que esta persona que realiza la limpieza y la desinfección conoce cuáles son los productos que se utilizan, cómo se deben diluir esos productos, cómo se debe utilizar, cómo se debe limpiar y que utilicen los elementos de protección adecuados para hacer la limpieza y la desinfección. El mismo proceso que utiliza el personal de aseo para limpiar las organizaciones, también sí vamos a tener la figura del mesero que llega y va limpiando, entonces debemos garantizar que haga muy bien la limpieza, no simplemente es pasarle el trapito y ya, sino que haya ese producto desinfectante que se aplique y que se garantiza que cubre toda la superficie. En eso debemos mirar la calidad de los productos que adquirimos, mirar cómo se utiliza el producto, cuáles son los elementos de protección personal que necesita la persona que va a hacer la limpieza y desinfección y finalmente cómo debe realizarse y con qué frecuencia esta actividad. La limpieza y desinfección ahorita debemos ser mucho más juiciosos de lo que veníamos siendo. Ustedes por ser restaurantes pues ya vienen con esa costumbre porque es parte de las buenas prácticas, pero ahora debemos ser más rigurosos en los procesos de limpieza y desinfección. Debemos, como lo mencionábamos, capacitar al personal y dejar evidencia de que esa capacitación se dio y de que los elementos de protección personal se entregaron. A su vez, si estamos incorporando nuevos productos químicos y de pronto por alguna razón ustedes deciden utilizar el amonio cuaternario, recordemos que hay que tener la ficha de seguridad del producto y capacitar al personal de qué hacer en caso de que el producto se derrame, en caso de que el producto entre en contacto con la piel. No olvidemos que todas estas normas que regulan el uso de productos químicos, pues siguen siendo aplicables a esta situación. Y ahora aún más porque el producto se va a usar con mayor frecuencia a la que veníamos trabajando previamente. Entonces, vamos en 2 principios básicos. Lavado de manos es fundamental, eso no lo podemos evitar. Debemos ser muy rigurosos y exigir que los trabajadores utilicen bien el lavado de manos y garantizar que cualquier persona que pise nuestro establecimiento se lave las manos. A su vez, debemos ser intensivos en los temas de limpieza y desinfección. Y viene otro elemento importante, que es ya los elementos de protección personal. Entonces, en esas situaciones donde yo tengo un trabajador acá y el otro trabajador está a 10 metros de distancia, pues yo ya estoy garantizando ese
aislamiento. Y cuando estoy garantizando ese aislamiento, pues yo sé que las personas no van a tener ningún tipo de contagio porque están incluso a 10 metros y no a 2. Pero hay momentos en los que definitivamente ustedes dicen, no, yo tengo buena ventilación, no voy a tener aquí eh, situaciones de problemas de limpieza porque estamos limpiando permanentemente, la gente se lava las manos, pero ustedes pueden decir, no, yo no puedo evitar que las personas no estén a 2 metros. Es muy difícil evitarlo, puede pasar. Por ejemplo, hay cocinas que son muy pequeñas, donde en hora pico, que es cuando todo el mundo está produciendo, en esas cocinas muy pequeñas, pues nosotros no podemos evitar que las personas estén a menos de 2 metros. Lo ideal es que lo evitemos. Entonces debemos mirar si podemos reorganizar la cocina, si podemos hacer turnos, si podemos hacer alguna actividad. Pero si definitivamente llegamos a la conclusión de que no podemos evitar que las personas estén a 2 metros, o sea, no podemos garantizar evitar ese contacto cercano, los elementos de protección personal se vuelven fundamentales para evitar el contagio. Entonces, aquí vemos una imagen de un ejemplo que da piedra. ¿Por qué? Porque en este caso cumplen con todo, ¿no? Entonces, supongamos, hacen la limpieza, la desinfección, el lavado de manos, dieron la capacitación, por ejemplo, en este caso dieron un elemento de protección personal muy bueno. Pero ¿qué pasa? Que si los trabajadores no hacen un buen uso de ese elemento de protección personal, como se ve acá, se lo quitó y lo dejó colgado con la ropa sucia, pues no estamos haciendo nada. Son unos principios muy básicos, pero nosotros debemos garantizar que esas personas que van a estar, digamos, en contacto estrecho, que no puedo garantizar que estén a menos de 2 metros, usen los elementos de protección personal de la forma adecuada. Estas personas, primero, démosles los mejores elementos de protección personal que podamos pagar. ¿Sí? Si pudiéramos en algún momento tener pues las mejores mascarillas, muchísimo mejor. ¿Sí? Siempre tratemos de mirar cuál es el mejor elemento de protección personal que podemos pagar y darlo. Sabemos que las condiciones son difíciles, el mercado ha aumentado mucho los precios, hay algunos municipios donde tener acceso a ciertos elementos es difícil, pero debemos tratar de hacerlo. ¿Por qué? Porque vamos a proteger de la mejor forma a nuestros trabajadores. Pero no es suficiente con darle el mejor elemento de protección personal. Tenemos que capacitar a estos trabajadores en cuál es el adecuado uso. No podemos tener personas que se les cae el tapabocas y les queda la nariz descubierta. No podemos tener personas que se lo bajan, hablan por celular, dejan el celular en cualquier superficie y vuelven y se lo suben. Eso no funciona. Debemos ser muy rigurosos. Ya hablamos de la limpieza y desinfección de las instalaciones, pero también de los objetos. Tenemos que mirar que todos los objetos con los que trabajamos estén en permanente limpieza y desinfección y debemos garantizar que los trabajadores utilicen bien los elementos de protección personal. En este caso, pues vemos una mascarilla, entonces las personas deben reconocer cómo se usa la mascarilla. Hay personas que se la ponen al revés. Entonces es importante que cuando compren el paquete de mascarillas o de tapabocas para darle a sus trabajadores, hagan un ejercicio de capacitación y dejen evidencia de cómo se coloca el tapabocas, cuál es la forma correcta, identificar la zona que va en la nariz, identificar cuál es la zona que va hacia afuera, cuál es la zona que va hacia adentro, cuál es el orden. Hay personas que tienen un buen tapabocas, pero se lo ponen al revés. Entonces, eso no funciona. Que las personas sepan cómo quitárselo y cómo ponérselo adecuadamente y cómo desecharlo. Esa reutilización de tapabocas, yo a veces creo que es mejor tapabocas desechables, que de pronto son un poquito más baratos que otros, pero que son desechables, que cumplen con las buenas prácticas, que realmente protegen, porque hay algunos que no. Entonces es importante que ustedes se asesoren muy bien en la compra de esos tapabocas y que al final los desechen. ¿Por qué? Porque esa reutilización, lo que han mostrado muchos estudios que pueden consultar en diversas páginas científicas, es que muchas veces el contagio no se da porque el tapabocas no proteja o porque no se logre adecuadamente esa barrera, sino porque la persona cuando se lo quitó y después lo reutilizó, lo hizo mal. Entonces tratemos de evitar ese tipo de situaciones, demos esos tapabocas desechables, hay que pensar que debemos tener muchos cuando la persona para su jornada de trabajo, por ejemplo, para almorzar, para realizar ya su tiempo de descanso, el trabajador pues debe desechar ese tapabocas y ponerse otro.
¿sí? Eso no es que yo lo tengo durante un tiempo el tapabocas ahí al lado de la mesa y entonces se llena de mugre, de polvo de la gente que habla, después vuelvo y me lo pongo. Eso es una muy mala práctica, ¿sí? Entonces debemos ser muy cuidadosos. Miren que son 7 principios muy básicos. Tratemos de cumplirlos lo mejor posible. Cuando no podamos cumplir el de la cercanía a los 2 metros, entonces el uso de elementos de protección personal se vuelve fundamental. Dejemos evidencia de que entregamos los elementos de protección personal, dejemos evidencia de que capacitamos al trabajador en el uso de los elementos de protección personal. Si es posible, hagamos pruebas, que las personas se los pongan, se los quitan para verificar, apóyense en la persona de seguridad y salud en el trabajo, si no tienen a alguien de planta, apóyense en su ARL. Existen muchas ayudas también a través de internet que les pueden asesorar en cuál es la forma correcta de usarlos. A partir de ahí, cuando ustedes miran estos 7 principios, va a ser muchísimo más fácil la incorporación de los protocolos. Recordemos que los protocolos que nos dicen, cuando miramos las resoluciones, que ya ahorita vamos a mirar un poquito cuáles son los números para que las consulten, ustedes se van a dar cuenta que al final todo se reduce en esos 7 elementos. Lo que hace el ministerio en los protocolos es ir un poquito más allá y darles ideas de cómo aplicarlos a su actividad específica. Practica con frecuencia la higiene de manos, eso es básico, eso no lo podemos evitar. Al toser o estornudar, cúbrete la boca y la nariz con el pliego interno del codo o un pañuelo, eso seguramente ya lo han escuchado muchas veces. No toques la boca, la nariz ni los ojos con las manos, eso es una locura. Los seres humanos somos muy dados a tocarnos. También por eso, en algunos casos, algunas empresas lo que hacen es que complementan los elementos de protección. Entonces dicen, no le vamos a dar solo la mascarilla o el tapabocas, sino lo vamos a complementar con un escudo facial, que son como esos acrílicos que cubren toda la cara. Entonces el escudo va a cubrir los ojos también, que es otro elemento del cuerpo que debemos proteger, y el tapabocas también cubre por debajo, porque el acrílico no cubre la parte de abajo. Entonces esa es otra alternativa que podemos tener en cuenta y es combinar elementos de protección personal para aumentar la protección del trabajador. Desinfecta objetos y superficies que son utilizadas por muchas personas, lo hemos mencionado, es algo básico, pero hay que ser juiciosos y rigurosos en esa desinfección. Mantén la distancia física de al menos 1 metro, ¿sí? Lo ideal es 2 para evitar aglomeraciones, como lo vimos en la definición, y si no podemos, entonces tratemos de que al menos sea 1 metro. Y utiliza una mascarilla médica o de tela según las recomendaciones locales. Estas son como las recomendaciones muy generales que se encuentran en el tema. ¿Cuál es la normatividad vigente? Entonces vamos a ver que hay 4 normativas que nos ha dado el Ministerio de Salud. Hay otros protocolos, en total ahorita en Colombia se han expedido 42, pero los que más son aplicables al sector de restaurantes son estos. El primero es la resolución 666 de 2020. Entonces, la resolución 666 de 2020 es para todas las actividades económicas, excepto para el sector salud. Entonces, ustedes como restaurantes les aplica la resolución 666 de 2020. Van a ver que es una resolución que lo primero que les va a decir es que ustedes tienen que adoptar, adaptar e implementar el protocolo. En términos generales, ¿qué es eso? Adoptar. Todas las cosas que estén en el protocolo que usted pueda cumplir al pie de la letra, listo, no hay problema, las adopta tal cual y hace lo que dice ahí. Pero como hemos visto, hay situaciones en las que no es posible lograr esa adaptación tal cual. Entonces, cuando hablamos de la adopción. Cuando hablamos de la adopción es cuando el protocolo nos dice algo que no podemos cumplir al pie de la letra, pero entendemos que el espíritu de la norma pues se basa en esos principios que estudiamos. Entonces, nosotros debemos mirar cuál es la forma en que podemos cumplir eso, logrando las medidas adecuadas de prevención sin violar la normativa. Entonces hacemos una adaptación, modificamos algunos elementos con el fin de cumplir esos lineamientos de bioseguridad. Todas esas adaptaciones que nosotros hagamos, pues básicamente es decir, como el detalle de qué fue lo que se encontró, por qué no se pudo implementar y cuál fue la medida alterna que se tomó para cumplir con esa protección. Es importante que eso lo documenten en caso de que tengan una visita de una Secretaría de Salud o de una autoridad que vaya y verifique el cumplimiento de su protocolo. Entonces, cuando no lo puedan
adoptar tal cual está el texto de la norma, documenten esa adopción, cómo hicieron el cambio, qué fue lo que hicieron para lograr el propósito de la protección tanto de sus trabajadores, sus comensales, sus proveedores, sus domiciliarios y todos los que forman parte de su cadena productiva. Luego viene la resolución 735 de 2020, que es la que nos habla de los servicios domiciliarios. Entonces vienen los mismos principios, pero ahora en la calle. Entonces, esta persona debemos ser más enfáticos en el uso de elementos de protección personal. Debemos mirar si estos domiciliarios hacen las labores en bicicleta o si las hacen en transporte público o si tienen su moto o si las hacen caminando. Y dependiendo del medio de transporte, también habrán algunas recomendaciones adicionales que debemos tener en cuenta. Todos los elementos de protección personal son fundamentales en el domiciliario porque él va a estar en contacto con muchas personas desconocidas y adicionalmente, pues el lavado de manos. Entonces, como él no se va a poder lavar las manos tan fácil, hay que darle su kit desinfectante. Limpieza y desinfección, todos los elementos que él utiliza, que él toque, pues hay que estar permanentemente que él los limpie, que él los desinfecte o cuando llegue de nuevo a la organización, hacer una completa limpieza y desinfección siempre. Y en esta norma pues se dan otros tips adicionales. Siempre hay una sugerencia de las normativas de utilizar los medios digitales. O sea, si el domiciliario no tiene que recibir plata, sino simplemente entregar la caja, va a ser mucho más fácil que él mantenga el distanciamiento, así le tienen que dar vueltas y además le tienen que firmar el recibo. Todo ese tipo de cosas hay que mirar cómo lo podemos optimizar para que este domiciliario tenga la menor cantidad de contactos posibles con esos consumidores. Es posible también utilizar medios de pago electrónicos que disminuyen los contactos y medios de pago por página web, que la persona haga el domicilio, pague previamente y así lo único que hay que gestionar es la entrega. Si hay que utilizar firmas de vouchers, todo ese tipo de cosas, hay que mirar la forma de optimizarlo de la mejor manera para que este domiciliario tenga el menor contacto posible con esos clientes y es mejor aumentar los elementos de protección. Si a él le pueden dar tanto o a ella, tanto el tapabocas, la mascarilla como el escudo facial, pues mucho mejor y su kit desinfectante. La resolución pues ya les detalla muchos más puntos en el proceso de los servicios. En la resolución 749, pues habla de las actividades ya propias de restaurantes, cafeterías, servicios móviles de comidas y otros servicios de comidas. Y al final lo que dice es en todos los aspectos en la incorporar estos protocolos, que al final es una forma de ver estos 7 principios aplicados a las diferentes zonas. Entonces, es importante que los lean. Es posible que en algunas resoluciones no les apliquen todos los apartes, sino que les apliquen algunas secciones, dependiendo de las actividades que ustedes realizan. Por ejemplo, si en su restaurante no hay zona de parqueo, pues no les aplicaría esos espacios. Y finalmente, pues la resolución 1050 de 2020, que es la que habla de la prestación del servicio de entrega para llevar, autoservicio de comidas preparadas y ya expendio de comidas a la mesa. Es del fin un reciclaje de muchas de las cosas que hay en las normas anteriores y en algunas sugiere nuevas alternativas que ustedes podrían considerar. Entonces les recomendamos muchísimo que revisen esas normas. Todas las encuentran en nuestra revista virtual. Pueden ingresar a www.safetyya.com. Entonces, esa era como la presentación general, son los principios básicos que debemos utilizar. Tengamos en cuenta que debemos limitar las mesas. Una de las cosas que es importante en las aglomeraciones es que ya esas celebraciones de cumpleaños donde iban 25 personas de una familia en una sola mesa, pues eso ya no se puede. Debemos tratar de mirar cuál va a ser el límite y acomodar nuestras mesas. Sabemos que los comensales pues no van a estar separados 2 metros, o sea, si yo voy a cenar con mi esposo y tengo que estar a 2 metros de él, pues no, finalmente es mi esposo, vivo con él, no voy a estar separada y pues se dañaría la experiencia, pero yo sí espero estar cerca de él, pero alejada de los demás comensales. Entonces hay que empezar también a mirar cómo favorecer la experiencia de usuario en todos estos procesos.
pues para garantizar una buena atención y que sus comensales sigan yendo cuando ya hagan la reapertura de las instalaciones. Si siguen ahorita en el estado de para llevar y domicilios, entonces, ¿cómo garantizamos el distanciamiento de esos domiciliarios o de esos clientes que están llegando a pedir para llevar? La señalización es muy importante también. Nos dicen entonces, bueno, a quitar la presentación, no olviden visitar nuestra revista virtual, ahí encuentran mucha información sobre el tema y también encuentran el enlace a nuestro canal de YouTube, donde tenemos mucha información sobre seguridad y salud en el trabajo. Voy a dejar entonces de compartir para que nos veamos un poquito. Voy a mirar entonces las preguntas que han surgido hasta ahora. Dice, entonces una de las preguntas es, en la zona de preparación que no debe tener contacto con la zona exterior, ¿cómo se manejaría el distanciamiento? Igual, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que dice la norma? Ustedes pueden mirar como el detalle de la norma y les dan muchas sugerencias. Entonces, por ejemplo, lo que dicen es que traten de implementar algún sistema tecnológico que permita que la persona que recibe la orden no tenga que ir a llevarle el papelito y ponérselo o gritarle, oiga, 2 sopas para acá, sino que si se pueden apoyar de la tecnología para evitar ese contacto, mucho mejor. Y dividir las funciones, ¿no? No tener una persona que está ahorita con los comensales, luego está sirviendo comida, luego está ayudando en la cocina a preparar alimentos, luego está yendo a la bodega, sino en la medida de lo posible, a veces no es posible, pero en la medida de lo posible garantizar que las personas estén dedicadas a una labor específica para tratar de disminuir esos contactos. Si definitivamente tienen una persona que cada 2 horas cambia de puesto porque el negocio lo pide, entonces debe ser muy importante todas las medidas de lavado de manos, la limpieza y desinfección alrededor de esta persona. ¿Por qué? Porque no sabemos en qué momento pueda estar llevando de una mesa con un comensal el virus a otro lado. Entonces, debemos siempre mirar estos principios. Esos principios nos van a orientar en tomar las mejores decisiones en nuestra organización. Tratar de minimizar el contacto, lo que sugieren las normas en muchos puntos, es trate de apoyarse en las nuevas tecnologías, en pantallas digitales, en elementos que le permitan disminuir el contacto entre los trabajadores. Si la persona definitivamente tiene que entrar y salir, entonces debemos ser rigurosos en ese procedimiento de limpieza y desinfección de los objetos que entran y salen y de que la persona esté permanentemente limpiando y desinfectando sus manos. Dice, hay un número máximo de personas que se pueden tener en un sitio. Lo que han dicho muchas normas es que las empresas deberían estar aproximadamente en el 30-35% de su capacidad, similar a lo que pasa con el transporte público. Pero eso dependerá mucho de la organización. Usted puede tener ahorita una capacidad de 100 personas. Entonces, la norma lo que diría es, para que usted garantice este distanciamiento, usted podría tener solo capacidad de 30 o 35 personas. Pero depende de muchos aspectos. Entonces, es algo que sí recomendamos, siéntese con lápiz y papel, haga unos planos, mire, sume, reste y mida para mirar cuál es la verdadera capacidad que tiene su organización. Además, porque debemos contemplar los espacios para pasar. No es como antes que la persona pasa, uy, cuidado, perdón, corre la silla para poder pasar. Eso no lo podemos permitir. Entonces, ahí hay unos espacios adicionales. Pero si usted tiene, por ejemplo, zonas donde puede ampliar un espacio porque tenía una zona de jardinera y entonces lo que hace es quitar la jardinera para ampliar los espacios, pues de pronto podría llegar a tener 40. Pero eso es muy aproximado y la verdad usted lo tiene que sustentar con números. Reorganice las mesas, también depende si son puras mesitas de 2 personas, si son mesas de 4, pues también le va a cambiar porque va a tener en 2, 3 metros cuadrados, 4 personas, mientras que si son solo mesitas de A2, pues le va a caber menos. Ahí hay que hacer el ejercicio, hay que coger, ubicar las metas y las mesas y empezar con 1 metro a medir de lado a lado. ¿Para qué? Para que usted pueda garantizar a través de la evidencia de que usted tiene el distanciamiento de los 2 metros. Y dependiendo de cómo reorganice las mesas, las sillas, hay empresas que de pronto están pensando, no, pues ya no vamos a tener esa mesa gigante, sino que vamos a tener unas mesas más chiquitas y eso nos permite ganar espacio, porque ya no vamos a tener 6 personas, sino solo 3 o 4. Entonces, tiene que mirarlo específicamente porque la reorganización de los espacios, pues dependerá mucho de las condiciones específicas que tenga su local. Nos dicen,
El número de personas que deben haber en un negocio. Ahora, también hay que tener en cuenta, hay algunas empresas que tienen, por ejemplo, un espacio muy pequeño para los domiciliarios. Entonces, ¿qué pasa? Que todos los domiciliarios están en 2 metros cuadrados esperando los pedidos. Eso no puede pasar. Entonces, algunos lo que han hecho es que empiezan a poner la señalización de los 2 metros y la fila de los domiciliarios pues continúa en la calle. No sería lo ideal, pero es una forma de organizarlo para evitar esas aglomeraciones. Entonces, efectivamente, en su espacio real de la organización, la zona de domiciliarios le admite 2 o 3, pero si lo organiza bien, pues puede tener más haciendo fila en espera. Entonces es importante por eso la señalización. La señalización es una ayuda importante para garantizar que estas condiciones se den. Si en la cocina no es posible los 2 metros, creo que lo habíamos respondido antes, porque la mayoría de cocinas son pequeñas y trabajan muchas personas, y sobre todo en hora pico, como lo mencionamos, se vuelve indispensable. Limpieza y desinfección, lavado de manos, que ustedes ya lo saben porque están trabajando en un área, y los elementos de protección personal. El adecuado uso, no podemos permitir de, ay, me llamó mi mamá y entonces me quité todo en la cocina y recibí la llamada de mi mamá, ¿no? Eso no se puede hacer porque acaba de dañar todo lo que se había hecho con los elementos, con la limpieza y la desinfección. Debemos ser súper rigurosos. O sea, en la cocina, si usted no tiene los 2 metros, usted tiene que ser riguroso, limpieza, desinfección, lavado de manos y uso de elementos de protección personal. Y no puede permitir que nadie cambie las condiciones. Ay, no, es que vine solo 2 minuticos a hablar con fulano. No, el que entra en la cocina tiene que entrar como es, lavarse las manos. O sea, usted tiene que ser riguroso, porque en este momento no hay vacuna. Lo único que nos va a funcionar es la rigurosidad de la aplicación de estos principios. Nos dicen, ¿cuáles productos son los mejores para desinfectar en el ambiente del restaurante? Digamos que la parte química no es mi prioridad. Cuando ustedes consultan, no es mi mayor énfasis de estudio, pero básicamente lo que recomienda la normativa es el hipoclorito, el alcohol y el amonio cuaternario. Y encuentras varios videos en YouTube acerca de esos elementos. Entonces, puedes apoyarte también en tu ARL. Las ARL se están haciendo muchas capacitaciones, muchas públicas, así no seas no estés afiliado a esa administradora de riesgos. Todas tienen un canal de YouTube y ahí encuentras mucha información donde puedes profundizar. Y también en las resoluciones, pues dicen en qué nivel de concentración. Dice, ¿cuál en el menaje de la cocina y cuál en los alimentos? Lo que pasa es que ahí, pues ya tienes que referirte a las normas sanitarias. Entonces, ahí revisa las normas que, como dijimos al inicio, no forman parte de esta presentación, pero pues revisa ya las respectivas normas sanitarias que hay específicamente para el manejo de los alimentos. ¿Qué tanto tiempo puede ser usado cada tapabocas de los reutilizables? Depende. ¿De qué depende? De la ficha técnica del tapabocas. En algunos casos dicen que el tapabocas puede ser utilizado hasta 8 horas, ¿sí? La mayoría de los tapabocas, lo que se observa es que si yo, por ejemplo, soy la persona de caja, que estoy todo el tiempo hablando por ese tapabocas, entonces ese tapabocas pues se va a llenar de toda la saliva que yo expelo al hablar y pues va a empezar a desgastarse. Entonces, por ejemplo, una persona que esté permanentemente hablando, una persona de caja, una persona de recepción, pues el tapabocas realmente 8 horas no le va a durar. Ahí es mejor cambiarlo cada 4. También depende de la especificación del fabricante. Normalmente podrían durar 8 horas, pero si ustedes miran la resolución 666, también lo que dice es que cuando los trabajadores hacen el break para su hora de almuerzo, entonces deberían quitarse el tapabocas, desecharlo, hacer todo el proceso de lavamanos, almorzar y ponerse uno nuevo. Entonces también hay que mirar los horarios de los trabajadores. Yo recomiendo, por ejemplo, en área de restaurantes que hay tanto movimiento, que hay tantos humos, que hay tantas cosas, considérelo 4 a 6 horas. Muy difícil que le dure las 8 horas, pero también depende la calidad del insumo que usted compre. Entonces, siempre hay que ver la ficha técnica del fabricante. Si viene una familia que vive junta en la misma casa, se pueden poner todos en una mesa o poner 2 en una y 2 en otra para respetar la distancia de 2 metros. Al respecto de eso, que yo haya visto en la norma, no hay ninguna recomendación al respecto. O sea, no están diciendo que
una familia llegue y usted los siente todos a 2 metros, porque se perdería el concepto del almuerzo familiar. Lo que usted no puede permitir es familias de 10, 15 personas, eso no. Entonces hay que mirar realmente cuántas va a permitir, porque usted no puede en la mitad del proceso empezar a desbaratar sus mesas y armarlas como se hacía en otro momento. Eso no sería aconsejable. Entonces usted puede decir, no, capacidad máxima para 4 personas y solo pueden venir 4. En ese momento se pueden sentar todas las personas juntas. No hemos visto que haya una restricción al respecto, aunque uno consideraría, pero es una conglomeración, pero pues viven juntos, ¿no? Entonces es como lo que pasa en el vehículo. Pero como todavía no han empezado realmente a regular completamente cómo va a ser la reapertura, es posible que salgan nuevas normas al respecto. Así que la recomendación es estar muy pendiente de las nuevas normas, tanto a nivel nacional como a nivel local, porque recordemos que la presidencia pues le da potestad a las personas, a los alcaldes y a los gobernadores para definir cómo va a ser la reapertura. Entonces, es posible que en una ciudad específica sí diga, no, no pueden haber mesas de más de 2 personas. Entonces, pues, eso hay que estar pendiente. En este momento nosotros consideramos que máximo 4 tiene sentido, una familia que vive juntos, mamá, papá, con los hijos o los padres con los hermanos o alguien, deben tenerlo en cuenta y por eso es importante separar las mesas, o sea, garantizar que entre mesa y mesa haya una separación, si se puede más de 2 metros mejor, también para la experiencia del usuario, porque si yo veo que esos 2 metros no son como tan 2 metros y están los de la mesa al lado gritando y riéndose, pues no me va a generar confianza. Si las mesas están separadas, pues me va a generar más confianza y voy a disfrutar más la experiencia. Pero hay que estar súper pendientes de la normatividad que vaya saliendo porque seguramente nuevas normas salgan al respecto. ¿Qué opciones se podrían implementar para las propinas cuando no se incluyen en la cuenta? En este caso, lo mismo que hemos mencionado, hay que tratar de evitar tocar. Entonces, si se puede incluir de una vez en la cuenta, pues mejor, que es como lo que se dice. Si no, entonces, pues normalmente tenemos la cajita de propinas donde las personas al final depositan la propina y tenemos a alguien que está permanentemente desinfectando esa cajita. Y si definitivamente el cliente se la quiso dar al trabajador, pues finalmente eso es como el básico que nos enseñaron desde niños. Seguramente a todos hemos escuchado cuando éramos chiquitos los papás que después de tocar plata hay que lavarse las manos. Entonces esperamos también que esa persona sea muy responsable, haya recibido esa propina. Lo ideal es que no haya el contacto, pero si definitivamente se dio porque el cliente no se la quiso dejar en la caja comunal, ni la quiso incluir en la cuenta y definitivamente el cliente se la quiere dar a esa persona porque lo trató muy bien, entonces sabemos que esa persona inmediatamente la guarde, pues ¿qué tiene que ir a hacer? Ir a hacer la limpieza y la desinfección y el lavado adecuado de sus manos. Luego nos dice, bueno, esa es una pregunta que se me olvidó mencionar y es, ¿y el cliente y la bioseguridad? Entonces, ¿qué es lo que nos dice la norma? Según lo que dice la norma, bueno, los clientes deben llegar, ustedes tienen que hacer el protocolo de ingreso y la toma de temperatura, y bueno, todo lo que ustedes ya han visto seguramente, en eso no vamos a enfatizar porque depende ya de cada empresa cómo lo vaya a implementar. Están los que tienen el infrarrojo y lo van poniendo a cada persona y pues están ya, por ejemplo, más avanzados como en el aeropuerto, que lo que están poniendo es cámaras de reconocimiento de la temperatura. Pero entonces, ¿qué pasa con el cliente? Lo que dice la norma es que el cliente obviamente debe llegar con sus tapabocas, todo el mundo debe llegar con sus tapabocas, se sientan a la mesa y se los quitan. La norma dice que los tapabocas no pueden quedar encima de la mesa. Y nosotros sabemos que si el cliente se lo pone en las piernas y lo guarda en el bolsillo trasero, pues no va a ser la mejor forma de guardar ese tapabocas. Lo que dice la norma es que se supone que cuando uno va a ir a comer a un restaurante o utilizar el servicio a la mesa, porque digamos para llevar no aplicaría tanto, pues yo debería llevar una bolsa donde pueda meter ese tapabocas. Pero como sabemos que mucha gente no lo va a hacer, lo que nosotros sí recomendamos es que ustedes puedan tener una dotación de bolsas. Creo que no recomiendan plásticas porque entonces eso suda mucho, creo que sería mejor de papel. Igual estamos permanentemente en nuestra revista virtual publicando información, tanto en YouTube como en la revista de esos temas.
Y entonces lo que nosotros recomendamos es póngalo adicional ahí a lo que debe tener listo para sus comensales, incluya las bolsitas, para que las personas que no lleven bolsita para guardar su tapabocas o que usted vea que lo van a dejar encima de la mesa, le dice, por favor, guarden su tapabocas, un servicio adicional de nuestro restaurante. Y así garantizamos la bioseguridad de todos, porque seguramente nos vamos a encontrar con clientes que son muy orgullosos, pero clientes que se les olvidó. Nos dice en otra pregunta, en caso de los restaurantes aplica el aforo, ¿qué normatividad puede explicar cómo sacar el aforo? Hay varias normas, entonces, hay unas desde el comienzo de la pandemia que hablaban de máximo 500 personas y después lo bajaron a 50. Entonces, en este momento no deberíamos tener más de 50 personas, pero recordemos que después salió la resolución 1003. Entonces, la resolución 1003 ya lo cambió, diciendo que no limita el aforo a 50, pero lo que dice es que usted debe garantizar que hay un distanciamiento de 2 metros. Entonces, si usted tiene un restaurante campestre al aire libre donde tiene 2 hectáreas, donde perfectamente cada mesa está a 10 metros de la siguiente, pues claramente usted puede tener un aforo mayor a 50 personas siempre y cuando garantice que cuando están haciendo la fila pues no hay una aglomeración, que cuando entran al baño no hay una aglomeración y pues que entre las mesas no lo hay. Sin embargo, pues la normativa de las 50 personas en un solo recinto, principalmente fue diseñado para eventos, pero pues aplicaría, sigue vigente. Pero con la 1003 ya nos empiezan a decir que la diferencia está en el distanciamiento. Entonces, por ejemplo, hay iglesias muy grandes, una catedral puede llegar a tener más de 50 personas en un oficio religioso porque puede garantizar perfectamente que todos están a más de 2 metros. Entonces, es importante estar pendiente de la normatividad. En este momento, pues, también depende el aforo del municipio en el que usted se encuentre. ¿Por qué? Porque como no todos van a abrir ahorita al público, ahorita está abierto es para llevar, o sea, las personas pueden ir, comprar y llevar o para domicilios en la mayoría de municipios, pero ya para servicio a la mesa, pues está sujeto a que sea un municipio no COVID o un municipio con una baja posibilidad de contagios. Entonces, esos municipios pueden sacar su propia norma en el momento en que ya se diga. Entonces hay que estar muy pendientes porque las normas que están vigentes hoy, con toda seguridad el otro mes, habrán cambiado y dependerán del municipio específico donde usted se encuentre. También dependerán un poquito, por ejemplo, del clima. No es lo mismo en Bogotá, que de pronto el clima no hace pues necesario tanto los ventiladores, yo abro las ventanas, está bien, así de pronto ya estoy en tierra caliente, donde ahora por el distanciamiento ya un ventilador no me abarca 2 mesas, sino que ahora me toca pensar en un ventilador para cada mesa y eso pues me va a cambiar el aforo. Entonces, a ellos les recomiendo es, primero preocupémonos por hacer un protocolo, por mirar qué cosas definitivamente no podemos adoptar exactamente igual, hay que pensar cómo las vamos a adaptar y justificar muy bien por qué, para en caso de una visita de una autoridad, y capacitar muy bien a los trabajadores en el uso de elementos de protección, limpieza y desinfección, lavado de manos, todo lo que debemos evitar, que seguramente mientras ustedes avanzan en este proceso y lo van puliendo, en su municipio van a sacar una norma donde ya les diga exactamente el aforo y el número de personas por mesa. Luis Fer, cuéntanos, ¿tienes más preguntas? Esas eran las que tenía ahorita escritas. Estaban en el chat. ¿Me escuchas ahí, Carolina? Perfectamente. Ah, bueno, bien. Mira que tenemos personas de diferentes regiones del país. Afortunadamente tenemos personas del Valle del Cauca, tenemos personas de Barranquilla, de Cartagena, de Piedecuesta, de Ibagué. Qué bueno que se hayan conectado. Carolina, excelente tu presentación. Yo tengo 2 preguntas más que nos habían hecho con anterioridad. Probablemente ya en tu conferencia has abordado este tema, pero pues no me gustaría dejar de hacerlas. Entonces, acá tenemos una pregunta y es, para un servicio de comida a domicilio, ¿qué seguridad mínima hay que seguir? Igual para el lugar donde se preparan los productos. Entonces, empezamos por lo mismo, ¿no? Empezamos por, bueno, las buenas prácticas de manufactura, no vamos a hablar, ustedes ya son expertos en el tema de todas las medidas sanitarias para la preparación de alimentos.
¿sí? Vamos a empacar el producto seguramente en un icopor, en un aluminio, bueno, en el elemento que ustedes hayan considerado que es el más adecuado para la conservación de ese alimento. Y ahí va el proceso normal, donde ya hemos mencionado que quienes lo preparan, si no pueden estar separados de los 2 metros, debemos ser rigurosos en el uso de los elementos de protección personal. Siempre hay que usarlos, las buenas prácticas de manufactura, pues en la cocina siempre hay que utilizarlos. Lo que ahorita vamos a hacer es rigurosos, porque a veces empezamos a ser flexibles, nos acostumbramos, nos confiamos. Aquí, si los 2 metros no se garantizan, hay que ser rigurosos en el uso. Hasta ahí ese pedazo no cambia. ¿Qué es lo que también dice la norma? Seguramente por allá en uno de los numerales van a ver que cuando se empacan alimentos deben ir en doble bolsa. Entonces, la persona que está haciendo la manipulación del alimento y lo está empacando, debe ingresarlo en doble bolsa, de tal forma que el domiciliario va a utilizar la bolsa externa, el comensal o el cliente cuando lo recibe, pues va a desinfectar esa bolsa, no va a afectar el alimento porque por dentro hay otra, la retira, la bota y ya tiene una bolsa pues que no ha tenido el toque de los domiciliarios. Y ese es como el punto general, digamos, de lo más importante y ya lo que hemos mencionado para el domiciliario como tal, pues todos sus elementos de protección personal, buscar los mecanismos de solicitar pedidos y hacer pagos preferiblemente de forma digital para evitar todo ese contacto, mirar cuáles son los procesos. Hay personas que, por ejemplo, en vez de que la persona le firme el recibido, porque entonces el intercambio del esfero, de la hoja, de la planilla, entonces estamos en ese toque de objetos. Entonces hay personas que lo que hacen es que cuando la persona recibe el domicilio, le toman una foto, ¿sí? Hay que mirar, porque no todo el mundo se deja tomar fotos, pero hay que empezar a mirar cómo aprovechamos la tecnología para evitar el contacto. Eso sería un elemento importante. Y pues el lavado de manos, el domiciliario, cada vez que llegue se tiene que lavar las manos y en el transcurso, en el recorrido, pues tener su kit desinfectante. Y también es importante, sobre todo los domiciliarios que están mucho tiempo fuera, que pronto van a hacer un recorrido muy largo, van y vienen y se pueden demorar 1 hora, también a veces tenerles elementos de protección personal de repuesto, porque nadie está exento a que empezó a llover y no estaba cubierto y ¡pum! Se mojó todo y un tapabocas húmedo no sirve. Entonces también en ellos hay que pensar que en su maleta tengan elementos de protección personal de repuesto, pues considerando estas situaciones que pueden pasar con el clima de las ciudades, por ejemplo. Bien, Carolina, ¿me escuchas? Perfectamente, Luis. Tenemos una última pregunta, también está referida al tema de los domicilios. Creo que, pues, que ya has tocado los aspectos. Ella nos escribe Patricia Agudelo. Me gustaría saber qué protocolo debe realizar un restaurante pequeño que está haciendo domicilios en el barrio y no se refiere específicamente a las BPMs. Entonces, una pregunta similar prácticamente a la anterior, si quieres tocar algún aspecto ahí con respecto a esa pregunta. En ese caso es la misma situación. Ahora, ¿qué pasa con los domicilios de barrio? Que normalmente entonces te llamaron a pedirlo por teléfono, aunque ya hay algunos modernos en WhatsApp. Entonces, por ejemplo, hay que tener cuidado si ese teléfono o ese celular lo están manipulando muchas personas en la organización. ¿Por qué? Porque puede ser una fuente de contagio. Lo ideal es que tengamos solo una persona encargada de la recepción de pedidos. Esa persona manipula ese celular o ese teléfono y está permanentemente desinfectándolo. Y no 6 o 7 personas, el que primero estuvo más cerca del teléfono, lo cogió y entonces porque ahí tendríamos que ser mucho más rigurosos en la desinfección y se complica un poquito, sobre todo en hora pico, que tú recibes una llamada, cuelgas, recibes una llamada, cuelgas. Tratar de utilizar mecanismos de pago en línea no es muy fácil cuando uno está haciendo el domicilio del almuerzo ejecutivo de 12,000 o 13,000 pesos, pues es posible que no se lo vayan a pagar. Entonces, asegurarse, por ejemplo, de que ya tienen bolsitas con las vueltas para las principales denominaciones puede ayudar, porque entonces no tiene que la persona sacar el billete y entonces la moneda y contar y darle el otro, sino que ya lo tiene listo. Hay que mirar si ese tipo de cosas podrían ayudar a que el contacto
sea el mínimo, porque entonces yo ya le doy las vueltas así, la persona cuenta, pero no tenemos que estar intercambiando y te doy el billete 10 y ahora el de 20, y ahora el de 5 y ahora la moneda. Entonces, tratar de minimizar eso, tener como tarifas exactas, entonces no pongan los 8.900, pongan los 9.000 para no estar manejando tanta moneda. Los empaques son muy importantes, como lo vimos, entonces no les pueden faltar empaques, siempre tener los dobles empaques. Hay algunas empresas que adicionalmente utilizan como sellitos, entonces mandan a hacer unos stickers con su marca, con sus números, algún recordatorio de imagen, y en las bolsas se los ponen, de forma tal que la persona se siente más segura cuando lo recibe porque ve que el sello de la bolsa interior no está roto. Entonces, ese tipo de buenas prácticas pueden ayudar porque en este momento pues no está solo el tema de la venta y la bioseguridad, sino en generar esa relación de confianza con el cliente, que cuando uno recibe los domicilios como que, ay, sí, no, y que, ¿sí? Entonces hay que mirar cuáles son los elementos que podemos incorporar para aumentar la seguridad de que el producto en el camino no pase por muchas manos, de que pues haya la doble bolsa como lo pide la resolución y disminuir las formas de pago. Una de las cosas que van a ver ustedes en las resoluciones es que el ministerio no quiere el intercambio de dinero. Incluso por allá en una resolución, no de su sector, sino del sector inmobiliario, decía que la entrega de dinero tenía que ser en un sobre cerrado. Yo me decía, pero a ver, ¿qué? El arriendo en sobre cerrado no lo voy a contar, ¿no? Pues claro que tengo que coger y abrir el sobre. Entonces hay que mirar cómo se puede. Ahora, ahorita hay muchos mecanismos, por ejemplo, está una cosa que se llama Nequi, que funciona muy bien y la gente puede pagar muy fácil. Entonces también todo esto nos invita a empezar a conocer un poquito cuáles son las tecnologías, cuáles son esos medios de pago que de pronto podemos utilizar y que podrían favorecer evitar esos intercambios de pagos y de cobros y de firmas y todo ese tipo de cosas, porque la persona podría pagar por un mecanismo digital y pues ahí mismo confirmar que está recibiendo el pedido. Y de esa forma, pues nuestro domiciliario coge, entrega y el contacto es mínimo. La invitación es a que miremos cuáles son esas nuevas tecnologías que están saliendo. Hay algunas que son sencillas de usar, que no son muy costosas, que lo que es que irlas incorporando poco a poco, hacer algunas pruebas, mirar cómo funciona, cuál es la aceptación de nuestros clientes, así como cuando comenzó el WhatsApp, que nadie usaba WhatsApp y ahora es fundamental para todos, incluso para los negocios. Lo mismo vamos a ver con otras tecnologías, por ejemplo, de medios de pago. Sobre todo, por ejemplo, los restaurantes que de pronto ya son medianos o grandes, que ya facturan, que ahorita se tienen que meter en todo este tema de la factura digital, pues seguramente van un poquito más avanzados en eso, pero para los pequeños ahorita hay muchas cosas que uno ve que ya hay en otros países. Entonces, por ejemplo, en China ustedes ven que algo así como pagar desde el WhatsApp ya lo pueden hacer. Entonces, seguramente todo eso esté llegando muy pronto a nuestro país y lo que hay que hacer es precursores en ir incorporando esas tecnologías que seguramente nos van a ayudar también en este tema y en general a hacer más productivo el negocio. ¿Tienes alguna otra, Luis Fer, que veas ahí? No, Carolina, ya no tenemos más preguntas. Creo que con esto ya cerramos y le damos el agradecimiento a las personas, a las preguntas que realizaron a través de la conferencia. No olviden que esta conferencia va a quedar en nuestras redes y en el espacio creado para el sector de gastronomía, que se denomina Gastronomía SIGRA. Mientras que estuvimos y en todas nuestras redes de SIGRA, mientras que nosotros estuvimos en esta conferencia, les dimos un link por si querían que se abordaran otros temas. Ahí nos pueden escribir, pueden darnos su información. Por último, Carolina, nos gustaría que nos contaras acerca de tu academia. Bueno, Safety ya inició hace como 5 años como una revista virtual de seguridad y salud en el trabajo. Publicamos mucha información acerca de todo lo que pasa en la normatividad vigente en Colombia y este año lanzamos la Academia Digital Safety Ya. Ahorita lo que tenemos son cursos en normatividad donde hablamos de protocolos, hablamos de las normas y también tenemos alertas legales en seguridad y salud en el trabajo donde cada vez que sale una nueva norma de seguridad y salud en el trabajo, pues les llega al correo electrónico. Toda la información la encuentran en nuestra revista. Ahí van a encontrar en la página principal y en cualquiera de nuestros artículos un espacio para suscribirse a nuestro boletín de noticias. A través del boletín mandamos información de los cursos que tenemos abiertos, mandamos información de las ofertas que tenemos,
y la actualidad en seguridad y salud en el trabajo en Colombia. Entonces, la invitación es a que se suscriban a nuestro boletín de noticias para estar actualizados en estos temas. Muchísimas gracias, Carolina, por haber participado en esta conferencia tan interesante. Excelente tu presentación. Sé que van a surgir nuevos interrogantes y pues estamos a disposición tanto SIGRA como tu academia para poder resolverlas en este tiempo pues que se hace tan oportuno todos los temas de bioseguridad. Muchísimas gracias nuevamente. Esperamos tener otra oportunidad de tener otra conversación, otra conferencia contigo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por habernos invitado. Ha sido muy grato haber compartido este espacio. Esperemos que hayan recibido pues una información que sea útil para hacer la implementación de los protocolos de bioseguridad en sus restaurantes y que este nuevo comienzo sea muy exitoso para todos los seguidores de Gastronomía SIGRA. Muchas gracias a las personas que estuvieron conectadas. Este es un espacio creado por SIGRA para ustedes, para atender a todas las inquietudes que vayan teniendo en sus negocios. Nuevamente, escríbanos sobre qué quieren saber, sobre qué quieren que profundicemos, que nosotros vamos a ubicar las personas expertos en estos temas para en un trabajo en conjunto poderlos asesorar. Muchísimas gracias a todos, muy amables y que tengan buena tarde.